Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, donde pretendo profundizar un poco en algo que ya vimos en el vídeo anterior, la declaración e inicialización de variables. Bueno, lo primero que tengo que mencionaros es que el término correcto es inicialización y no, como digo yo muchas veces, iniciación de variables. Son malos hábitos, costumbres adquiridas en el pasado que llevan muchos años conmigo y a pesar de que intento corregirlo, bueno, pues a veces lo consigo y otras veces no. Pero el término correcto es inicialización. Más complejo de pronunciar, desde luego, que iniciación, pero es que es el correcto. Iniciar es comenzar algo, mientras que inicializar es darle valor a algo, ¿no? Que es lo que nos ocupa en este vídeo, ver cómo darle valor a las variables en C++. Antes de ponernos manos a la obra y explicar este tema, comentar un par de cosas que vi en el vídeo anterior, que comentabais algunos de vosotros, 2 o 3 de vosotros, comentabais que os resultaba muy extraño que los datos de tipo int y los datos de tipo long en C++ tuviesen el mismo tamaño, ¿no? Que es de 4 bytes, e incluso alguno de vosotros se preguntaba cuándo utilizar un tipo, entonces cuándo utilizar otro, si los dos tienen el mismo tamaño, etc. Bueno, la explicación a esto es larga y compleja, y no me gustaría hacer este vídeo más largo y más aburrido de lo que ya va a ser, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con el hardware de los equipos y las características de los compiladores, sobre todo en el pasado. Me imagino que sabréis que los ordenadores del pasado, evidentemente, no eran como los de hoy, y los procesadores, en vez de trabajar a 32 bits o a 64 bits como ocurre ahora, bueno, pues los procesadores antiguos trabajaban a 8 bits y también hubo procesadores que trabajaban a 16 bits. Bien, sin meterme en lo que son los ciclos del procesador, la frecuencia, etcétera, etcétera, se decidió en aquella época que el tipo entero fuese 16 bits, o en aquella época, o lo que es lo mismo, 2 bytes, como, digamos, tamaño estándar para manejar el dato de tipo entero, porque esa es la arquitectura que tenían los procesadores en aquella época, la mayoría, no todos, 16 bits, ¿no? Entonces se decidió acomodar quizás el tipo más utilizado, int, a esa arquitectura, ¿no? Para que coincidiese con un ciclo, una carga de trabajo, un registro, etc. Y en aquella época, mientras el tipo entero era 16 bits o 2 bytes, se decidió que el long fuese 32 bits o, lo que es lo mismo, 4 bytes. Bien, pues la tecnología evolucionó y se pasaron de los procesadores de 16 bits a los procesadores de 32 bits. ¿Y qué se decidió entonces? Bueno, pues que el entero se acomodara al procesador de aquella época, al que evolucionó, de tal forma que se decidió que el entero también fuese de 32 bits o 4 bytes, coincidiendo con el tipo long. De ahí viene la historia más o menos. Y relacionado con esto, tenéis que tener en cuenta que los programas que podáis crear en C++, cuando los compilamos, a la hora de ejecutarlos en diferentes plataformas, van a funcionar bien en la inmensa mayoría de ellos, pero no tiene por qué ser así en todas las plataformas. Tú compilas un programa de C++, lo ejecutas después de compilar en una plataforma Wintel, es decir, un sistema operativo Windows y un procesador Intel de 32 bits o de 64 bits, y el resultado puede ser diferente si ejecutas ese mismo programa en una plataforma completamente diferente. A lo mejor un procesador que veas por ahí de 16 bits, o si estás manejando datos de tipo long en un procesador de 64 bits con otro sistema operativo, ¿no? Los programas de C++ son sensibles a las características del compilador y a la máquina donde se van a ejecutar, al hardware de esa máquina. Hay lenguajes de programación que se denominan Wora y otros que no son Wora. ¿Qué es esto de Wora? Wora viene de las siglas Write Once, Run Anywhere, es decir, escríbelo una vez y ejecútalo en cualquier lugar. Hay lenguajes, como digo, que son de estas características, quizás el más conocido y famoso sea Java, y eso quiere decir que un programa en Java tú lo escribes, lo codificas, lo programas una única vez, y eso te asegura a ti que ese programa Java, una vez compilado, lo vas a poder ejecutar en cualquier plataforma, tenga el hardware que tenga el sistema operativo que tenga, y que se va a ejecutar correctamente de idéntica manera en todas esas plataformas. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue creando una capa de abstracción intermedia, que en el caso de Java es
la Java Virtual Machine, la máquina virtual de Java que viene dentro del entorno de ejecución. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, un ordenador con su hardware. Voy a poner aquí una W de Windows. Aquí voy a poner la palabra hardware. Y, bueno, pues esto se consigue colocando por encima una capa de abstracción donde viene incluida la JVM, la Java Virtual Machine. Y para asegurarnos de que un programa Java se va a ejecutar de manera idéntica en cualquier plataforma, se hace exactamente lo mismo, por ejemplo, en un ordenador que pueda tener Linux y un hardware completamente diferente, ¿no? Aquí se coloca la capa de abstracción exactamente la misma, la JVM, y lo mismo ocurriría, por ejemplo, con una tercera máquina, que puede ser, por ejemplo, voy a poner aquí una S de Solaris, por ejemplo, sistema operativo Solaris, con un hardware totalmente diferente. Bueno, pues aquí también se coloca esa capa de abstracción, la máquina virtual de Java, la Java Virtual Machine, y con esto conseguimos que el programa de Java se escriba una vez, se compile y se ejecute de manera idéntica en todas las plataformas. Porque a la hora de compilar el programa de Java, lo estés programando y compilando donde lo estés programando y compilando, por ejemplo, imagínate que lo estamos programando en la máquina Windows, a la hora de compilar, toma las características de la máquina virtual de Java y no se fija en absoluto ni en el sistema operativo que hay por debajo ni en el hardware de la máquina donde se está haciendo esto. No lo tiene en cuenta, lo ignora. Solamente tiene en cuenta las características de la máquina virtual de Java. Si tú en un Linux, en un Solaris, en un Unix, en donde sea, te instalas la máquina virtual de Java que es idéntica en todas las plataformas, te aseguras de que ese programa se ejecute de manera idéntica en todas las plataformas, porque cuando se compiló, tomó en cuenta los datos de la máquina virtual de Java, que es idéntica en todas esas plataformas. Por contraposición, un lenguaje de programación que no es Wora, como por ejemplo puede ser C o C++, no tiene esta capa de abstracción. Es decir, a la hora de compilar un programa en C++, no contamos con una máquina virtual como la que tiene Java. Sin embargo, contamos con un compilador. Y el programa, cuando lo compilamos, tiene en cuenta las características del compilador y las características de la máquina donde se está compilando ese programa. Las características del hardware y del sistema operativo. Hay compiladores de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits. Hay ordenadores que tienen procesadores de 16, de 32, de 64. Y esto lo tiene en cuenta el programa de C++. Por lo que puede darse la situación de que un programa que tú compilas en una máquina que tiene un compilador de unas características y un hardware de unas características no se ejecute exactamente igual en todas las plataformas allá donde lo vayas a probar. Porque en esas máquinas el procesador es diferente, tiene una tecnología diferente, a lo mejor trabaja a 16 bits o incluso si es un ordenador muy antiguo a 8 bits, o vete a saber, ¿no? Y los tipos de datos no trabajan, no se gestionan de la misma forma. Para poder explicar esto en condiciones tendríamos que profundizar bastante más en un tema que es muy complejo y que me tendría que preparar previamente, por cierto, donde explicaríamos cómo se maneja la información en un procesador de 16 bits, cómo la maneja uno de 32 bits, los ciclos, el tamaño de los registros. Los registros es donde se almacena la información que se va a mover de un sitio a otro dentro del ordenador, etc. Bien, pues por aquí va la respuesta a eso que planteabais algunos de que no entendíais por qué tienen el mismo tamaño y cuándo escoger uno, cuándo escoger otro, todo está relacionado. Si queréis profundizar en este tema, yo os recomiendo que vayáis a Google e introduzcáis como búsqueda, por ejemplo, long versus int C++. Y el primer enlace que nos ofrece, que es del maravilloso foro de Stack Overflow, pues hablan un poco de este tema, ¿no? Aquí pues alguien se plantea exactamente lo mismo que os planteabais algunos de vosotros en el vídeo anterior, que por qué tienen el mismo tamaño y cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro. Y varias de las respuestas que dan aquí pues son bastante aclaratorias. Digamos que son complementarias, porque ninguna de las respuestas termina de explicarlo todo, ¿no? Pero tirando del hilo, aquellos que estéis interesados, pues podéis averiguar cuál es la razón y os la van a explicar de manera más profunda y pormenorizada de lo que lo acabo de hacer yo. Dicho todo esto, ahora sí vamos a explicar ya las reglas que debemos seguir a la hora de declarar variables en C++. Bien, el primer carácter debe ser una letra o guión bajo, es decir, no puedes declarar una variable que por ejemplo sea esto, porque empieza por un valor numérico, esto no se admite, tiene que ser una letra o un guión bajo, el primer carácter del nombre de una variable. No se permiten espacios en blanco, es decir, no podrás declarar variables como por ejemplo así,
la edad igual a 15. Esto es incorrecto porque tiene ahí un espacio en blanco. Respecto a esto, si no se pueden utilizar espacios en blanco, como otra de las características que debes de tener en cuenta, o mejor que característica, buena práctica, de la que hablaré ahora después a la hora de declarar variables, que es que el nombre de la variable tiene que ser lo más descriptivo posible. Si quieres utilizar la edad, pues en C++ puedes hacer dos cosas. Utilizar lo que se llama el camel case, es decir, algo así, la edad igual a 5. Esto es camel case, es decir, que la primera letra de cada palabra pues sea mayúscula, ¿no? Y viene por la forma que tienen las jorobas de un camello. Por eso se llama camel case. Camel en inglés es camello. Y luego, otra notación que puedes utilizar también en C++ es utilizar el guión bajo. Es decir, esto. Así que cualquiera de las dos es tomada por buena en C++, siempre y cuando no haya plazos en blanco. Lo que sí se recomienda, bueno, después lo mencionaré a la hora de hablar de las buenas prácticas, ¿no? Bien, tienes que intentar no crear nombres con muchos caracteres. Sí que debes ser descriptivo, pero no crees nombres de variables inmensamente largos, ¿no? Y esto está relacionado con lo que os acabo de mencionar, de que no funciona igual un programa en todo tipo de plataforma, ¿no? Bien, luego también hay que evitar utilizar caracteres como el dólar, la almohadilla en los nombres de las variables, etc. No utilizar palabras reservadas, esto es importante, porque parece muy obvio, ¿no?, que no se pueden utilizar palabras reservadas. Pero, pues muchas veces, no sé por qué, se utilizan palabras reservadas. Las palabras reservadas son las palabras del propio lenguaje. Nosotros ahora mismo conocemos bien pocas, ¿no? Pero no utilices, por ejemplo, include como nombre de variable, utiliza otro. O no utilices, por ejemplo, cout como nombre de variable. ¿Por qué? Pues porque son palabras del propio lenguaje C++. En los cursos presenciales me he encontrado muchas veces, por eso hago hincapié en lo de no utilizar palabras reservadas, con que hay alumnos que crean un programa, el programa no les funciona, no compila, no ejecuta o lo que sea, me llaman y, oye, levantan la mano y me dicen esto no me funciona, ¿no? Y al ir a ver su código me encuentro con que, por ejemplo, han llamado a una variable así, new. Y esto, pues en muchos lenguajes de programación es una palabra reservada, ¿no? Entonces les digo, no, mira, que es que no puedes utilizar palabras reservadas. Y bueno, no hay mucho problema con esto porque a lo mejor desconocían hasta ese instante que new es una palabra reservada. Eso puede pasar, utilizar una palabra que no sepas que es una palabra reservada. El problema viene cuando les digo, utiliza otra. Y me dicen, ¿y ahora qué utilizo? Y no se les ocurre nada. Pues no tendrás palabras en el idioma español para utilizar como nombre de variable. Millones, infinitas, ¿no? Utiliza cualquier cosa menos palabras reservadas. Es fácil. Bien, no se puede declarar la misma variable dos veces con el mismo nombre en el mismo ámbito. Todavía no sabemos muy bien lo que es el ámbito, ¿no?, de una variable. Pero quedaos con esto de momento, aunque no lo sepamos. Ámbito o alcance, porque cuando veamos el ámbito o alcance de variables, de funciones, etc., pues lo tendréis más claro. Y luego algo importante es que C++ es un lenguaje de programación case sensitive. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, casa y casa son dos variables completamente diferentes en C++. C++ no distingue, o mejor dicho, sí que distingue entre casa y casa, la C con mayúscula. Y también es diferente de esto. Y todas las combinaciones que se os ocurran, como por ejemplo escribir así, como hacen los chicos jóvenes ahora en los chats. Todo esto es diferente, son 4 variables diferentes en C++. Es case sensitive, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Hay lenguajes que no, pero este sí. Y una vez que ya hemos visto estas reglas, pues vamos a hablar ahora de las buenas prácticas. Siempre que podáis, pues intentar llevarlas a cabo, ¿no? Mirad, esto es lo que me dejé pendiente antes. Sé coherente con tus propias convenciones. Hemos visto que podemos declarar variables en C++ utilizando camel case, ¿verdad? O que podemos utilizar el underscore, es decir, el guión bajo. Bien, pues efectivamente puedes utilizar las dos, pero sé coherente, es decir, en un mismo programa no me mezcles las dos convenciones. O decídete por el camel case y en todo tu programa a la hora de declarar variables, pues las declaras utilizando camel case, o utiliza el underscore, utiliza el guión bajo y en tu programa lo declaras todo utilizando el guión bajo. Igual que yo digo iniciar en vez de inicializar variables, os encontraréis, puede ser que en ocasiones yo esta práctica, pues por desgracia no la siga y en un mismo programa utilice camel case, utilice underscore
y es que ya uno, pues cuando enseña diferentes lenguajes de programación, se arma un taco mental importante, pero que sepáis que lo correcto es utilizar siempre la misma convención. Utiliza nombres descriptivos, ni demasiado cortos ni demasiado largos, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, queremos almacenar en una variable pues el IVA de un artículo, pues IVA-artículo es un nombre bastante descriptivo, pues a eso, ¿no? Que utilices nombres que describan lo más precisamente posible qué es lo que vas a almacenar en esa variable sin que sea demasiado corto ni demasiado largo. Y esto ayuda muchísimo después, cuando ya pasó el tiempo, desde que creaste aquella aplicación, a depurarla, a mejorarla, a hacer cualquier cosa con la aplicación. Intentar declarar variables cercanas a la zona de uso. Una cosa es declarar in z y otra cosa es usar esa variable, ¿no? Por ejemplo, z igual a 5, ya la estoy usando, estoy inicializando la variable, ¿no? Esto se puede hacer en C++, pues esta buena práctica hace referencia a que estas dos instrucciones estén lo más cercana la una a la otra. Esto no siempre es posible. Hay veces que por necesidades de tu programa, pues esto a lo mejor está en la línea 7 del código y esto está en la línea 700, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si puedes evitarlo porque tu programa no lo necesita, no es imprescindible que estén tan separadas, pues que estén lo más cercana posible. También porque ayuda a la hora de depurar y a la hora de mejorar tus programas, ¿no? Muchas veces uno se encuentra una inicialización de variable y dice, ¿y esto dónde se creó? Porque necesitas saber dónde se creó, ¿no? Y resulta que está 800 líneas más arriba en el código. Bueno, evitar nombres de variables que comiencen por guión bajo. Se puede. Tú puedes crear una variable que sea, por ejemplo, esto. La edad, por ejemplo. O la edad, ¿no? Pero intenta evitar que comiencen con guiones bajos, porque veremos que en C++ al guión bajo inicial se le da un uso concreto. Y una vez que ya hemos visto las reglas que hay que seguir y las buenas prácticas que hay que intentar seguir, vamos a ver cómo inicializar variables en C++, es decir, pues darles un valor, ¿no? Bien, nosotros podemos tener, por ejemplo, inz, punto y coma, esto sería una variable sin inicializar. No tiene, está declarada, pero no está inicializada, no tiene valor asignado. Si nosotros queremos inicializar una variable, como por ejemplo esta, en C++ hay varias formas de hacerlo. Y esto seguramente que muchos no lo conocéis, incluso aquellos que tenéis conocimientos en C++, porque hay algunas formas que han sido incluidas pues con la especificación C++ 17, creo, ¿no? Es decir, no hace tanto. Entonces, la forma más obvia de inicializar una variable es lo que se conoce como inicialización tradicional, es decir, tipo, nombre, signo igual y valor. Y esto lo hicimos ya en el vídeo anterior. Bueno, pues una inicialización tradicional, ¿no? Luego también, y esto es lo nuevo, tenemos lo que se conoce como inicialización de constructor. Es decir, puedes inicializar una variable de esta forma, inz y el valor entre paréntesis y sin signo igual. Esta es otra forma y se le denomina así, inicialización de constructor. Y otra forma que tenemos en C++ de inicializar una variable es lo que se conoce como inicialización de lista, que es especificar el valor entre llaves. Bien, pues todas estas formas tenemos de inicializar una variable en C++. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? ¿Qué cambia? ¿Por qué han incluido unas que son novedosas, entre comillas, o que seguramente algunos de vosotros no conocéis? La que conocemos todos es esta, pero ¿por qué incluyeron esta y por qué incluyeron esta? Pues esta forma, la inicialización de constructor, se creó porque a la hora de trabajar con clases, constructores, a la hora de utilizar programación orientada a objetos, resuelve algunos problemas que veremos un poquito más adelante, ¿no? Que surgían con la inicialización de variables en escenarios concretos. Y esta forma, la inicialización de lista, se creó para evitar problemas de narrowing, es decir, de pérdida de precisión a la hora de hacer conversiones implícitas de tipos. Algo que en las alturas del curso en la que estamos, aquellos que no tenéis conocimientos previos, os sonará a chino. Pero intentaré poner en el próximo vídeo ya, por ejemplo, o por lo menos con este tipo, algún ejemplo para que veáis la diferencia entre usar esta forma de inicializar variables y esta otra forma, la tradicional, y veréis cómo en algunos casos en los que hay una conversión implícita de tipos, hablaré de eso también en el próximo vídeo, esta forma nos puede dar un problema que se llama pérdida de precisión o conocido también en programación como narrowing.
una pérdida de precisión al convertir hacia abajo. Bueno, pero como digo, esto lo comentaré en el próximo vídeo. De momento este, que ha sido largo, intenso y probablemente aburrido, lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.